bienvenida, bienvenido a una nueva sesión de el tercer piso de Proteo. Que el tercer piso, lo repito siempre, pero bueno, como hay gente siempre nueva que aparece, el tercer piso es obviamente la tercera planta de Proteo. Se llama tercer piso porque tercera planta tiene un regusto de eso, de sección de caballeros, oportunidades, ese tipo de cosas. O hay que voy yo a hacerme la diálisis, Mari, tercera planta, no, tercer piso. ¿Qué es el tercer piso? Pues miren, como ustedes lo sabrán, porque ya les veo y veo que son del uso cultural desde hace un tiempito, pues saben que esto se incendió y prácticamente las dos plantas que más sufrieron fueron la segunda y la tercera planta. Y bueno, pues aquí desde el tercer piso me encargaron desde Proteo, desde su consejo de dirección y desde la gerencia de Proteo, que por qué no le proponía una serie de ideas culturales para esto. Les gustó mucho, lo presentamos al Ministerio de Cultura, a mí se me ocurrió hacer una barbaridad de cosas. El Ministerio de Cultura dijo, a mí es un tonto que va a hacer por el precio de media va a hacer 50, pues nada, pues dieron la subvención. Y en ella estamos haciendo ahora una programación un tanto, y no hace falta que nadie lo diga, lo digo yo, un tanto exagerada en cuanto a cantidad. Pero bueno, así se instalan, digamos, las bases de las cosas. ¿Qué es lo que se pretende aquí? Pues lo que se pretende es crear, digamos, distintas comunidades, volver y recuperar y retomar el pulso. ¿Sí? María Ángeles, sí. Esperen usted que pare un momentillo. No, si ya me he quitado, además, me he puesto y me he quitado cosas para que me hagan fotos, y ya estamos ahí. Muchas gracias. ¿Tiene dentro el azúcar? Sí. Gracias. Es que necesitaba algo caliente. Estas cosas. Como decía, la idea es recuperar un poco el pulso, perdido un poco entre los tiempos que corremos, los Amazon de la vida, los confinamientos, las zanjas en las calles, la exageración de ofertas, pues recuperar un poco el pulso de otras épocas en las que las librerías, y esta en concreto, Proteo, significaban el espacio de encuentro y también el lugar donde ir a que te recomendaran algo. Ahora las recomendaciones las tienes que buscar en internet, por Instagram o por YouTube o por Twitch, y después vas a las librerías y normalmente dices, ¿tiene usted el libro? No sé qué, ¿me lo puede escribir? Y lo buscas en una cosa, digo, mejorando lo presente, porque siguen habiendo grandísimos libreros aquí y en otras librerías, pero un poco son los tiempos que tenemos. Y no sé si por nostalgia o por necesidad, que lo hemos descubierto también en el confinamiento, de una necesidad de acercamiento mayor, de contacto, pues esto también es un espacio donde queremos vincularnos y crear comunidades, y no solo venderles la burra o que vengan señores, como hoy es el caso del señor Jesús García Gallego, a hablar, como diría Umbral, de su libro. Vienen a hablar de su libro, pero también de otras cosas, de libros que han leído, de su vida, y de lo que tengamos, según tengamos el día más o menos disputado, se nos vaya ocurriendo. También les recuerdo que siempre se me olvida, y lo tenemos ahí, tenemos unos folios para que si quieren recibir directamente la información del tercer piso o decirnos qué actividades serían de su agrado, qué tipo de géneros o lo que sea, aquí abiertos para todos. Hecha ya el introito, paso a hablarle una amiguita de Jesús García Gallego, que hablará mejor él de sí mismo que yo, que tampoco lo conozco tanto, desde sé quién es desde hace un montón de años, pero esto de empezar a beber algo juntos, que es donde las criaturas se conocen, pues ha sido una cosa muy reciente, directamente. Y bueno, hablamos de beber y Jesús Gallego tiene mucho que ver con eso, por lo menos sobre la comunicación y el conocimiento del néctar, iba a decir, que me pega un poeta ya y se me pega todo, es una cosa, la bebida más antigua y el embriagante por antonomasia, y el símbolo quizás de lo que es la destilación y la alquimia de la naturaleza. Y también algo muy relacionado con el erotismo. Erotismo, antes decía en la presentación,
que erotismo, surrealismo, viajes y vino, más o menos serían los 4 sustantivos, las 4 cosas, los 4 pilares que conforman parte de la esencia de lo que es como autor y como ser humano. Y después decía, y añade siempre, viajero impenitente, porque una de las cosas que más le gusta a Jesús García Gallego es viajar. Jesús García Gallego, aquí veo, lo conocen unos por su labor como técnico, gestor cultural, técnico de cultura. Antes no se decía eso de gestor cultural. No existía eso. No existía esa palabra, pero se hacía. Se hacía, aun sin saber que lo estábamos haciendo. En el Ayuntamiento de Málaga es también investigador, por supuesto estudió en la Sorbona, después de estudiar aquí filología en la Universidad de Málaga, se especializó allí en literaturas comparadas, es un gran experto en surrealismo, quizás los primeros estudios y publicaciones de surrealismo de los años 80 aquí se hacen de su mano. Tiene varios, tanto en Litoral hizo también un magnífico comisario, un magnífico número, El ojo soluble, y el surrealismo se nota en toda su estética y en todo lo que ha mamado, y esa cosa también afrancesada, ¿no? De haber estudiado donde ha estudiado y también de ese vínculo, porque al fin y al cabo los que si no inventaron el surrealismo, si lo patentaron fueron precisamente franceses, belgas, francófonos, de una determinada época que tiene que ver con las Belles Époques y sus tiempos posteriores. También el otro día él me recordaba, y hablaremos de eso, que no sé si fue de los que corrió delante de los grises, pero que tuvo también su momento. No, y además se ve bien buena planta, es decir, que tú correrías en aquella época, quiero decirte. Sí que corría. Sí, corría. Más que ellos. Bueno, pues tuvo un gran momento de fama en la transición política, porque fue el estudiante que leyó delante de las autoridades del gobernador civil, delante de la estatua de Cánova, un manifiesto que en aquel momento, para aquellos manifiestos, te daban la capujana y te metían en la cárcel directamente. Se ve, por lo que él me cuenta a través de una noticia que salió en el periódico hace poco, que tenía también cierta habilidad para zafarse, es decir, para liarla y después zafarse. Aquí, como veo que hay algunas compañeras que le conocéis bastante bien, y como se dice, lo tengo más calado que un melón, ya después en la discusión, yo voy viendo a Ana, sí, Ana haciendo así, afilando. Yo la miro para ver si voy bien o mal. Bueno, él también es evidentemente poeta. Hizo un libro de poemas allá por los años 80, después se tiró bastante tiempo sin publicar. Hizo otra cosa en el año 92 y no sé si ahora con la jubilación Viruela pues ya le ha dado directamente, se ha cerrado del todo, no te has dedicado tanto a promocionar lo que hagan los demás, que también, sino también a sacar algo de lo tuyo. Con la editorial Jácara ha publicado en los 2 últimos años 2 libros. Uno de ellos es Maridaje, que es básicamente un maridaje con otra autora, con Yolanda Sánchez, que tiene que ver con el vino y tiene que ver con el erotismo, como no podía ser de otra manera. Como aquí ven ustedes, son una serie de nombres de mujeres y relatos, que ya nos contará él si los relatos están escritos también a 4 manos, bueno, a 2, porque no soy ambidiestro, supongo. A 2 manos, pero cada uno de una, o cada uno le toca una, o tú has elegido los temas, eso ya nos contará la forma. Y este libro, que es el que terminó de editarse, salió a finales del 2022, se presentó hace poco en el CAL, y es Sombras Chinas, que es del que vamos a hablar hoy principalmente. Después hablaremos señalaremos que en su labor dentro también de Jácara tiene 2 colecciones, Le Petit Mort, ¿no? El amor súbito. La muerte súbita, pero tú lo pones en francés. Sí. Y te gusta tirarte el rollo. Sí. O sea que L'amor súbito. nos conocemos, l'amor súbito y la vie en rose. Yo nací en París, pero no se me nota nada. Es verdad que nací en París, no es pegote. Y son 2 colecciones de poesía preciosas, muy bien editadas, con las que evidentemente Jesús se suma a una de las grandes tradiciones que tenemos en esta
en esta ciudad, aparte de comer espeto e intentar hacer dinero sin pegar un palo al agua, que es la de la edición de poesía amanuense y bonita y delicada. Poquito, así como las tapitas, una cosita estupenda, muy bonita y muy recomendable. Y como ya decía, estamos con las sombras chinas. La sombra china se divide en 4 partes más un epílogo. La principal de todas es la primera, que se dedica a Magritte y que son magritianas, ¿no? Además has añadido aquí al final, digamos, una colección de fotografías para que, si se te ha olvidado y no tienes el internet para buscarlo, te acerques directamente y lo leas con el cuadro al lado. A mí me gustaría saber, pero ya vamos a empezar. Es decir, Magritte es básicamente si hubiera que elegir a alguien que crease unas imágenes que se identificaran como movimientos, en este caso Magritte y el surrealismo están unidos, incluso más que Dalí, que entraba y salía cuando él le daba la gana. Y yo quería saber por qué ha elegido a Magritte, cuál es el vínculo que tú encuentras en el surrealismo desde el principio. Quizás ese elemento también de que el Eros y la muerte están tan unidas constantemente en sus imágenes. Pues, bueno, como siempre, agradecerte a ti y a la tercera planta de Proteo. Lo estamos pasando mal. Tercer piso. El haberme invitado a participar en este ciclo que, como he dicho, es algo absolutamente necesario porque proviene de la iniciativa civil tan necesaria desde la Revolución Francesa para que no sean las instituciones las que gobiernen, sino sea el pueblo. Y en este caso, pues una forma privada, pero muy democrática, como es esta librería, con ya 54 años. Entonces, hecha esa presentación y agradecimiento, pues mira, tú naciste en París, pero tengo que decir que yo tengo un vínculo con Magritte genético. Mi abuela era belga. Vale. Eso no lo sabe nada más que mi familia, pero ya por ahí ya estamos igualados. Ahora me dice que tienes la colección original de Tintín firmada por Hergé. Entonces para mí el surrealismo fue yo llegué al surrealismo a través del psicoanálisis y de la psicología. Okay. Yo con 15 años, mi padre, que era un bibliófilo de estos médicos antiguos ilustrados, que leía las obras completas de todos los autores habidos y por haber, y hacía muchas guardias y leía mucho porque tenía muchas horas de trabajo en guardias, que a veces pues no tenía otra cosa que hacer que leer, ¿no? Y entonces pues yo leía todo lo que había en la biblioteca de mi padre y vi las obras completas de Freud. Y pensé, ¿quién será este Freud? ¿No? Y tal, y me puse y me leí las obras completas de Freud entre los 15 y los 18 años. Después me di cuenta que me había convertido en un enfermo mental porque tenía todos los complejos, todas las cosas, todos los problemas que Freud planteaba, yo los encarnaba ya como algo que los asumía, ¿no? Y entonces ahí aparece todo el inconsciente, aparece el automatismo, aparece todo el sueño, claro. El sueño, y entonces yo ya empecé a ampliar un poco sobre esos temas, la locura. Aparece todo lo de esta parte esotérica, Madame Blavatsky, el tarot, y eso es como, fue un poco el origen, parece que es una tontería, pero fue el origen un poco de esa dispersión, que al final me di cuenta de que sobre lo que estaba trabajando en realidad era el surrealismo el que lo tocaba un poco, ¿no? Y además me emocionaba esa desfachatez, esa rebeldía, esa forma de no aceptar las cosas
porque fueran políticamente correctas. Y bueno, pues eso con 18, 19 años, imagínate si era algo que genética... Era como un punky literario directamente. Totalmente, ¿no? Entonces, y luego ya pues de ahí pasé un poco a la parte no literaria del surrealismo, ¿no? Y descubrí a Magritte, que era justamente lo que a mí me parecía más surrealista de todo, ese de nada es lo que parece, aunque te estén diciendo que esto no es una pipa y tú estás viendo una pipa, porque es que Magritte no necesitaba, justamente jugaba con eso, y eso te lleva a toda esa filosofía de los espejos, de caleidoscopio, que habla, y los juegos de espejos, toda esa imagen que a veces pues los adolescentes tenemos de narcisismo, y de egolatría, como quieras, ¿no? Y todas esas búsquedas de reflejos, de imágenes, de misterios, y vas buscando explicaciones y vas buscando cómo resolver enigmas, y hasta que de pronto me di cuenta que la forma más surrealista de enfrentarme a Freud era hacerme junguiano. Entonces decidí que tenía que leer a Jung para desmontar, claro, porque a los ídolos hay que matarlos para poder reencarnarse, ¿no? Al final, ¿no? Siempre tiene que haber un padre para morir. Claro, entonces, pues entonces ya me metí, y con Jung ya fue la repera, ¿no? Porque entonces ya apareció toda la filosofía oriental, apareció el inconsciente colectivo, aparecieron los arquetipos, apareció la sincronicidad, que para mí es una de las cosas más bellas que hay. Siempre he creído que, y me lo decía Carmen Sabal, la madre de Lorenzo, que lo vas a tener aquí pronto, con la que yo tenía una grandísima amistad y nos veíamos periódicamente, por lo menos cada 15 días, y hablábamos mucho. Me decía: Jesús, hay que seguir, hay que estar atento a las señales. Siempre hay señales en todas partes, y hay que aprender a verlas y a darse cuenta de que las señales te llevan a algún sitio. Y entonces, y la sincronicidad es la señal por sí misma. Si tú entiendes ese concepto, sabes por dónde tienes que dirigirte, y sabes que eso es también el surrealismo, que eso no sabes dónde te va a llevar, y que eres absolutamente, estás en manos de unas fuerzas que no puedes explicar ni puedes entender, y te dejas llevar por eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cóctel, ¿no? Aunque luego estoy hablando de sombras chinas, ¿eh? Sí, lo sé. Eso es un cóctel al que luego le añades, pues, una serie de elementos que forman parte de tu aprendizaje de la vida, ¿no? Como en mi caso fue el tema de la enología. Entonces hubo un momento que cuando terminé con el surrealismo, después de pasarme muchos años estudiando y publicando, te quedaste vacío, fuiste a un bar, una bodega, y exactamente, dame algo por vida. Claro, y entonces decidí que tenía que plantar un viñedo, claro, y hacer vino. Porque a ti lo de hacer las cosas, eso modestamente no va contigo. No. Tú ya que te pones... Hay que hacerlo a lo grande. O sea, no te lees un libro de Freud, te lees la obra completa. Claro. Sí, porque bueno, hay gente que dice que soy muy intenso y bueno, y como muy apasionado y tal, y alguna vez han llegado a complejarme. ¿De repetírtelo? Sí, de decirme que soy muy intenso y sentirme que realmente ser intenso o ser apasionado no es bueno, porque parece que perjudica la salud de los demás en algún momento. Pero luego he llegado a la conclusión que no, que después leeremos alguno de la última parte. Por lo menos hay que escribir, básicamente ¿no? Lo tenemos superado. Pues sí, creo que sí. Claro. Bueno, has hablado de ese proceso que es bastante interesante sobre el surrealismo, y en el fondo ha venido a decir un poco de cómo seguramente muchas personas nos acercamos a todo ese mundo de análisis secreto, que tiene además que ver, es decir, con algo que nos pasa cada noche. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que soñaste, que fuiste consciente que habías tenido algo que era un sueño,
Sí, lo recuerdo. Yo lo recuerdo también perfectamente y fue como un asombro y mamá, que era, en mi caso era la que sabía de la casa, decir, ¿esto qué es lo que es? Esto es un sueño. Entonces ya de ahí ya vino Freud directamente. Si te cuento mi sueño... Sí, venga. Pero soñé que yo me veía a mí mismo desde arriba y era como... Y estaba unido por una especie de cordón umbilical, que yo luego supe que era un cordón umbilical, y estaba unido con un cuerpo y yo veía mi cuerpo durmiendo. El pánico que yo sentí, ese desdoblamiento y tal, fue tremendo. Y claro, tuve que preguntar a mis padres, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Claro, ¿esto qué es lo que es? Y entonces ya, pues, en este caso fue mi padre un poco el que me orientó sobre ese proceso, ¿no? Y fíjate que fue el primer sueño que recuerdo. Ya no te quiero... No, que además, vamos, a mí de lo que más me puedo engolfar es tirarme horas hablando de sueños. Y me parece, además, divertidísimo. Además, entiendo mucho ese proceso, al igual que tú, en otra generación. Nos llevamos 10 años, entonces... Tú mayor que yo, los 10 años, se nota, ¿no? No podía parar, lo tenía que decir. Lo que sí recuerdo es que en aquel momento quizás estamos hablando de traer algo que cuando tú descubres por primera vez te parece novedoso, porque además está muy vinculado a lo mágico, a este sentido de lo mistérico que tiene que ver y que además ensalza el alma de todos los niños, no digamos ya de los adolescentes que no saben por dónde encontrarse, pero que ya era, digamos, ya era una cosa de museo. Cuando nos acercamos al surrealismo, el surrealismo teóricamente como movimiento está periclitado y ya se estudia en los libros. Eso es. Freud está más que superado, aunque haya sido él el que puso todas las bases de prácticamente nuestra cultura contemporánea. Y entonces, sin embargo, uno lo sigue viendo todavía y cree que hay allí, estoy de acuerdo contigo, hay como una especie de rebeldía burguesa, no olvidemos, que entonces cuando nos referimos a las grandes revoluciones, estamos hablando, en el mejor de los casos, de los hijos de papá que se fueron de casa y no quisieron la manutención, pero que eran burgueses completamente. Eso, que no lo olvidemos, señores. En la literatura también hay conciencia de clase y eso se olvida mucho, que no solo ha sido el olvido de la parte femenina, que ha sido terrible y ahora mismo se está descubriendo todo lo que había detrás de la cortina, sino también el olvido de los que no tenían un puñetero duro y no se podían acercar. Bueno, de hecho, este inciso, sigamos con las sombras chinas. ¿Qué es lo que te atrae de las sombras chinas? Y sobre todo a mí hay una cosa que me interesa. ¿Esto es real o es un pegote? Eso ahí pone sombras chinas, aquí en pone chino. Sombras chinas en chino. Pone sombras chinas en chino. Como además, leído y constatado y comprobado. O sea, esto no sé si lo has buscado en Google, que ya se puede hacer directamente. Esto es hay una persona que sabe chino y que fue la persona que a Francisco Olaya, el editor, y a mí pues nos orientó. Y realmente tengo que decir que esta persona no supo precisar, aunque es profesora de chino y todo, y ha pasado muchos años ahí, sí en alguna zona de China, para decir sombras chinas, pueden decir, en vez de lo que pone ahí, pueden decir el pájaro que se oculta al atardecer y proyecta su imagen sobre la pradera. Entonces, eso a lo mejor serían 2 líneas que significan sombras chinas también. Claro. Pero si un chino lee eso, lee sombras chinas. Vale, y no te lo sabes decir, ¿no? Yo no sé pronunciarlo. Vale. Si quieres, me lo hubieran dicho, lo habría aprendido para esta ocasión, claro. Naturalmente. Bueno, el mandarín, tú sabes que es algo que se aprende así, en un rato. Lo hemos comido todo de chico, directamente. Bueno, la idea es que cada cuadro, sobre todo en esto, tenga un poema. Yo creo que lo suyo, más que hablar de la poesía, es escucharla. Yo veo que ahí tienes una... ¿Tú quieres que lea algún poema en concreto? No, yo quiero que lo elijas tú, que lo conoces mucho mejor que yo, que ya he confesado que
que he tardado en traer el libro, no porque se me haya hecho duro, sino porque no he tenido tiempo, señores. Aquí hay que reconocerlo todo. Así que tú... Pues mira, voy a empezar con un poema dedicado a José María Prieto, el gran poeta y el gran pintor, que bueno, está un poco retirado en Carratraca y todo, pero que para mí... Que además te hizo unos dibujos. Sí, hizo unos dibujos para ese libro. Claro. Y porque si algo admiro y me gustaría llegar a ser, es ser humilde. Entonces entiendo que la humildad y la modestia es como una de las grandes virtudes que facilitan el aprendizaje en la vida. Si uno no tiene esa actitud, difícilmente va a aprender. Entonces, pues, es un poema breve, se llama Las miradas perdidas, y dice: cultiva no solo la alta lírica, sino también el honor de la alta amistad y el respeto a las virtudes antiguas. Porque, por muy elevada que parezca la escalera de la poesía, has de saber que nunca en ella alcanzarás la gloria si antes no has aprendido que en la humildad del primer peldaño empieza ya el periplo que reconcilia al hombre con los dioses. Bien, ese primer peldaño es el concepto de decir empiezo un camino, ¿no? Y bueno, pues me parece muy importante saber que uno es como ese ejemplo que saber de dónde vienes, ¿no? Y es el tópico del yuppie de Wall Street que va en bicicleta y le pregunta a su secretaria, que él tiene un despacho en una torre y tal, y ¿por qué vienes en bicicleta? Que son 15 kilómetros y tal. Dice, para no olvidar mi origen, para no olvidar de dónde vengo. Entonces yo creo que es muy importante ese concepto de memoria, de saber de dónde viene uno para saber dónde está en cada momento. El esclavo que le decía a César, recuerda que eres mortal. Claro. Eso además, curiosamente, es una tradición que viene directamente de... Si viene la poesía de algún lado, que eso también podemos hablar, y ya que has citado tanto a Jung, a los arquetipos y esa idea de inconsciente colectivo, que de alguna manera lo que revela es la posible existencia de una especie de no tiempo, de eternidad, donde suceden esas cosas y traspasan, digamos, la línea espaciotemporal cronológica que nosotros entendemos. En las sociedades bosquesinas, las sociedades más amazónicas, existe la figura del poder y del contrapoder que se comunica con los dioses o con los espíritus, como le llamen ellos directamente, que suelen ser espíritus de la selva, del lugar, y representados por animales, por plantas, por montañas, por lugares. La persona que se comunica con ellos y que los trae, del que obtiene su poder, obtiene los cantos, obtiene la inspiración, la sabiduría para curarte el alma, esas enfermedades que son culturales, una cosa que aprendes, las enfermedades son culturales, suceden en unos lugares y en otros no. Y en otros no. Lo que hoy venimos a conocer como chamán, es así en general, que en cada lugar tiene su nombre, tiene siempre una figura, bueno, no siempre, pero originalmente tiene una figura que es el contrachamán. Por ejemplo, entre los Sioux, el Heyoka. El Heyoka es una especie de payaso cósmico que puede llegar a tener el mismo poder que el chamán, pero básicamente lo que está es para que el chamán no se convierta en poderoso, se dé cuenta, se empiece a oler los sobacos y se coma a los demás con ese poder, con ese don que le han dado los dioses o su propio trabajo de tener la conexión con la alta poesía, con lo que sea. Porque tú que citas también en algunos lados, tienes citas aquí sobre Eros, sobre Afrodita, me parece que una cita de Platón que está ahí, sí, muy buena. Donde hablas también de las musas, del lugar donde aparecen las musas. Ahí te pregunto, como escritor y como analista, porque lo bueno que tienes también es que tú te has fijado en el mismo fenómeno desde dos lugares distintos.
¿De dónde crees que viene la poesía y para qué sirve? Esto es una pregunta... La poesía viene de las musas, sin ninguna duda. Bien. Es que... y yo te hablo de que yo he conocido a las musas, algunas, que no solamente han inspirado poemas, sino además me han hecho sentir esa presencia no física o casi física que te estremece en alguna ocasión porque notas que tú estás creando, pero hay algo que está conectado con no sabes qué y que está de alguna forma dando vueltas. Y eso me ha pasado en algunas ocasiones. No estoy majara, como diría nuestro amigo Alfonso, no soy un majara de Málaga, ¿no? Pero es verdad que eso lo he vivido, y la última vez fue escribiendo un relato de maridajes que hablaba de, creo que era Candy, la chica, y cuando terminé el relato, estaba terminando, yo notaba que ella estaba detrás mía, de alguna forma, como diciendo lo que estás poniendo ahí en esas páginas tiene algo que ver con alguna cosa que no se puede explicar, ¿no? Y que no es la locura. Sería interesante, y ya no sé si ya en tu parte de analista, filólogo, lo has visto, preguntar si esa... Es verdad que hay más referencia a la musa como una especie de espíritu femenino. No sé si por aquello de vincularlo con lo benefactor y lo cercano, pero también había que preguntar a otras personas y dicen, no, ¿a ti se te aparece el muso o el muse? Como se diga hoy en día. El fluido. Directamente queremos sabernos después. Todas estas preguntas que voy lanzando, quien quiera levantar la mano y decir, oiga, cállese, señor presentador, lo que sea, o decir lo contrario, que aquí tenemos micrófonos de sobra para que todos participéis. Bueno, tenemos ahí la musa, el muso, el mus, lo que tú quieras. O el vino. El vino. Que el vino, de alguna manera, también es un vehículo de embriaguez que te conecta. Los enólogos sabéis de eso mucho, es decir, la medida exacta del hombre sabio. Yo creo que en el vino está un ejemplo de una alquimia que tiene que ser muy precisa, ¿no? Sobre todo los que tenemos esta filosofía, nunca nos tomamos la última copa. Porque ahí es donde dejamos de disfrutar y dejamos de ser realmente conscientes de la diversión, el placer que supone todo ese proceso, ¿no? Y siempre cuento la anécdota de mis hijos, que siempre me dicen, papá, que no te hemos visto nunca borracho. Claro, no me conocieron entre los 18 y los 20. No te has fijado que me bebía en las fiestas que organizábamos, y aquí alguna compañera pudo ser testigo, nos bebíamos las cisternas de Kansas, pero en ginebra, en vodka y lo que sea, ¿no? Y a veces nos recogían. Tecla a lo mejor puede contar algunas anécdotas de eso. Pero llega un momento que dices, se acabó. Ahora voy a disfrutar de eso, no voy a ser un dependiente, ¿no? de esa filosofía. Y entonces descubrir el hedonismo. Y el hedonismo es como ese movimiento que te hace buscar el placer de una forma, digamos, no burda, sino el placer con los matices, con las distintas situaciones, con las pieles, con los sabores, con los aromas. Y bueno, al final yo descubrí que yo era un hedonista compulsivo. Y la mejor forma de disfrutar de todo eso, pues era formarme en eso, porque esa formación me hacía disfrutar más. Cuando yo aprendí a distinguir aromas y sabores, que antes los tenía como una cosa en bloque, y cuando empiezas a separarlos y empiezas a vincularlos con situaciones, con personas,
Entonces te das cuenta como con lo del surrealismo se va abriendo un abanico inmenso y tú vas recibiendo una cantidad de matices, de información que te hace mucho más feliz. Entonces, para mí, es que yo creo que nada de lo que he hecho en la vida tiene mérito, ninguno, porque lo he hecho pues para disfrutar, por goce, para disfrutar más. Personal, claro, y no, yo considero que me he hinchado de estudiar tal cosa. ¿Por qué? Pues porque me ha gustado. Claro. ¿Y por qué escribe? Pues porque me gusta. Ahí hay una cosa interesante, y vamos a ir vinculando. Cuando tú has tenido también tu etapa como docente, como profesor tanto de curso de español para extranjeros, como en instituto, como en la UNIA, la UNED, no sé si también, ¿no? No, en la UNED no. Vale, pero lo suficientemente variada como para tener también una visión amplia de lo que tiene que ver la guía y la docencia. Y después, como técnico de cultura, has formado parte de los equipos que han diseñado qué es lo que una institución debe hacer en materia de formación, de cultura, que debe enseñar a los ciudadanos. A mí esto me interesa especialmente. Digamos, ¿cuál es la función en cada uno de los casos? Porque aquí estás hablando de una persona apasionada, es una persona hedonista, que en el momento que conoce las cosas y disfruta de ellas, mantiene esa pasión y la quiere transmitir a los demás. ¿Crees que, por un lado, en la enseñanza pública, a que te has dedicado, y por otro lado, en la institución, están bien canalizadas esas vías para que esa pasión llegue al ciudadano, o hay demasiada filtro, demasiado interés y al final la cosa se diluye? Bueno, como todo, hay un momento original en el que uno crea entre comillas, lo de crear, ¿no? Diseña un programa para acercar a los ciudadanos la música, el teatro, el cine, la literatura, etc. Y cuando partes de cero, prácticamente, como fue mi caso, porque no existía en Málaga, ni digamos desde el ayuntamiento, ¿no? Una política. Explícame un poco, para ponernos cronológicamente, sí. Estamos hablando del año, gobierno de Aparicio. Sí, estamos hablando del año finales de los 70. Finales de los 70. Y lo que había es que se empezó. Concejal de Cultura, claro, Ángel Sánchez Paso Parga, Francisco Flores fue. Sí, vale. y eso se empezó a gestar una ciudad en la que yo tuve digamos, el honor de, claro, como jefe de sección de cultura, de proponer nombres de calles para teatinos, para montones de zonas de Málaga que hoy en día son superpobladas, y entonces no tenían ni nombre las calles ni nada, ¿no? Y mover el cine con Salomón Castiel, con el tema de la música, con Carlos de Mesa, y cada programa que iniciábamos, lo iniciábamos de cero, y era la forma que entendíamos que podíamos hacer algo por los ciudadanos, por lo menos ponerles algo por delante para que ellos pudieran participar y disfrutar de eso, ¿no? Entonces, claro, eso es muy hermoso, porque es partir de cero, es crear, y luego esos son niños que echan a andar y se convierten en gigantes, y ahí están los festivales. Que hay festivales de teatro. Y van andando todos, que empezaron en aquella época. Entonces, en aquella época, ¿qué filtros teníamos? Pues, fundamentalmente, el dinero, claro. Que no había dinero. Y no había infraestructura. No había infraestructura, claro. Ni había dinero. Y entonces te dabas cuenta como los que venían a un grupo de música que venía a tocar, pues sencillamente decía, pues no tocamos si no nos pagáis. Y no empezamos a tocar hasta que no veamos los dineros en efectivo, además, nada de talones y nada. Y entonces a veces había que ir al banco, sacar
3 o 4 millones de pesetas, llevarlos en tu encima, ¿no? Con para que ese señor diera el ok y aceptara tocar o actuar o lo que sea. Y luego había quien no cobraba y se instalaba en un edificio municipal como encadenado, diciendo queremos cobrar y no nos movemos de aquí hasta que no nos paguen, ¿no? Entonces, realmente eso era así, y bueno, aquí los compañeros que participaron desde otras áreas, ¿no? Pues saben que eso. Entonces, bueno, pues son las... Pero estabais inventando las bases. Estábamos creando ese tejido que no existía. Málaga era muy, muy cutre y estaba completamente dejada desde la política, estaba completamente abandonada el ciudadano, ¿no? Y entonces, pues lo mismo que había que hacer una calle y un alcantarillado, pues eso eran como crear las infraestructuras para que luego la ciudad se moviera. Eso es, yo me quedaría, y ya desde ya te emplazo, porque una de las cosas que estamos esperando es ya tener instalado en el piso de arriba, el 4.º piso, que también aquí hay ascensión hasta el cielo, hasta el infinito y más allá, para tener el espacio de podcast, porque creo que además es necesario reflexionar por cómo hemos llegado hasta aquí, por los propios agentes culturales que han formado parte han estructurado esto, y que normalmente no son las personas que aparecen en la foto, porque la foto evidentemente claro es patrimonio normalmente de los políticos que se metieron en esto para estar todo el rato chupando cámara directamente. Es más, nosotros nos escondíamos cuando venía el periodista, claro, siempre. Porque como salieras en la foto con el político... Ya había un mosqueado y tú... Te tachaban, ya. Hombre, supongo que ha habido, en todo esto, ha habido excepciones y niveles también, sí, evidentemente, pero sí me parece que es una reflexión interesante cuando ahora la gestión cultural se ha convertido, con el paso de los años, quizás en una nueva burbuja malagueña en cuanto a dinero rápido, directamente, y hemos pasado... Recuerdo yo los sueños de Aparicio de la Málaga, capital europea de la cultura, cuando se intentó hace unos años también y nos dieron morcilla, y ahora ya que parece que vamos de sobrado, porque son los demás los que nos dicen es la ciudad más no sé cuánto y tal. Yo, en confianza, ahora que no nos escucha nadie y esto no se está grabando, me parece... que realmente partíamos de la nada más absoluta, que eso no era demasiado complicado mejorarlo también, que Málaga tenía, aunque no tenía los mimbres hipotéticos para convertirse en algo importante, que está bien lo que hay ahora, pero que, como siempre, somos el number one a la hora de vender la burra como nadie. Esta cosa malagueña, y lo digo como malagueño, aunque he nacido en París, a muchas... Porque uno de mirarse al espejo también ve no creo que de aplaudirse así mismo, decirte guapa, guapa, uno saque demasiado. Creo que hay que siempre hay que exigirse un poco más. Pero como digo, para no dispersarnos, que lo estamos haciendo como son las buenas conversaciones, vamos a ir a este. Yo no sé si he dicho que esto es de la editorial Jácara. Es de la editorial Jácara. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí. Sí, lo he dicho, ¿no? Y vale. Es un trabajo magnífico de Francisco Olaya, que anda por allí. Está por aquí. Y bueno, que es un resultado también de un trabajo en equipo, porque, bueno, en estas cosas siempre hay alguien que es el diseñador, el maestro, y admite que haya esa especie de tormenta de ideas para darle fuerza a algo, ¿no? Este libro sale de una idea concreta, de una serie de cosas que tú ibas teniendo en el cajón y que has ido ordenando, de un impulso surgido, porque está en el año 92, en la soledad de los tiempos del confinamiento. ¿De dónde sale el libro? El libro sale de... Si queréis participar, podéis participar, que lo estamos deseando. Sí. El libro... Sí, por favor. El libro surge con este título hace 3 años prácticamente. Yo vi que ese concepto también muy oriental
de convertir con las manos, jugar para crear unas figuras y todo, ese juego, esos traspantojos, todo eso era algo que de alguna manera tenía una magia que recogía esa parte tan quizás excesivamente intelectual, ¿no? De pensar en Jung, de pensar en el surrealismo y tal. Y digo, bueno, esto tiene que tener una forma más sencilla, más asequible, ¿no? De llegar del mismo juego. Pero claro, a la vez, como tú estás diciendo, es decir, la sombra china es nada es lo que parece. Y por supuesto el mito fundacional de la cultura occidental, que es el mito de la caverna de Platón, claro, básicamente. Es decir, y también del principio de lo que tú decías de los sueños. Es decir, en el sueño nada es lo que parece. Son una serie de cosas que significan otra directamente. Y eso lo has pretendido con este libro. Sí, es lo que he pretendido, efectivamente. Porque hay 4 partes. Cada una de ellas, la primera hemos visto que es este gran homenaje a Magritte, al surrealismo. La segunda es sincronicidades, que es justamente esa parte tan vinculada a la psicología y todo. Luego está caleidoscopio, que es el juego con las imágenes a base de espejos. Y por último está el obituario, que es como, bueno, lo que yo llamo el ajuste de cuentas, que los escritores, que somos demiurgos por naturaleza, tenemos el poder de crear y destruir en nuestros Quiero leer alguna de obituario. Algún texto de obituario, sí, porque son los de... Es verdad que al final la venganza y la mala hostia gustan mucho más que es verdad. La pesadilla. Dice, este es un poema en prosa. Hasta durmiendo, estás tan dentro de mí que a veces me pierdo mientras te velo e insomne sueño tu sueño en lugar de los míos. Y atrapado en esa onírica servidumbre, ya no puedo despertar. Así, he vivido tantas noches envuelto en la tiranía y el dolor de tórridas historias que siento que estas arrugas llevan tu nombre tatuado en mi piel. Pero no está todo perdido, me digo, ha valido la pena aprender a mantenerme fiel al filo del abismo, porque estoy seguro que un día lograré que sucedan de otra forma nuestros sueños, y entonces ya no importará si son o no reales, pues conociendo el final, solo espero tener el privilegio de contemplar tu caída, tal y como debió ser desde el principio. Este es muy elegante, ¿eh? Es muy elegante. Después te va viniendo arriba. Y hay alguna que te digo que entre la rata de 2 patas y eso... Desayúname, que este es muy guapa. Este es un buen... Dice, desayúname. Me atreví a decirle, desayúname. Y con el café en la mano, me quedé como tantas veces esperando sus besos de buenos días. Nunca llegaré a entender esa costumbre de empezar las mañanas con tan escaso apetito. Lo que pasa es que a estas horas ni siquiera tengo fuerza, ni para rendirme. Bien. Oye, quiero que leas alguno, tú que eres el autor, que yo estoy aquí de... Yo estoy encantado. Sí, claro. No has jodido. Hay uno que, hablando de viajes, Venga. Para mí una de las palabras que casi es un mantra es periplo. Periplo, porque el periplo realmente es como yo Periplo de Samos, además que me suena eso, a hombre viajero. Claro, es como yo realmente me identifico con un viaje, es un abrir una ruta, ir a lo desconocido y no sabes dónde vas a llegar, descubrir cosas y luego a veces vuelves o a veces te quedas en el sitio al que no sabes que ibas a llegar, ¿no? Y eso es un periplo. Y tengo uno que se llama Periplo, lo voy a leer con tu permiso. Ningún libro podrá reflejar en sus páginas el inexplicable trapicheo de la gente del Cairo, ni el impresionante silencio del Wadi Ram, ni la fragancia de un café en el Tomoka de Addis Abeba,
ni el rosado silencio del atardecer sobre las tumbas de Petra, ni los efluvios a carbón y manzana de los narguilé de un cafetín de Amán, ni el impactante colorido de una tienda de especias en Han el Jalili. Solo la memoria, ese diapasón gigante y despiadado del tiempo, nos invita a cruzar al otro lado para recrear de mil maneras la estela imposible de nuestros viajes. Te vas a tener que encargar de una cosa que aquí queremos hacer en el tercer piso, que son los viajes de papel, es decir, viajes literarios, acompañados de un guía experto literario, y después lo mismo os perdéis por ahí directamente. Elegir los espacios. Eres Yo siempre digo que sí. Candidato número uno. En mi otro libro de poesía anterior a este, que es que no lo he traído porque se me ha olvidado, que se llama Los labios del sueño. Ajá. Yo digo, sí, hablo mucho de muchos viajes y tal, y digo, si me pierdo alguna vez, que me busquéis en el Wadi Ram. Buscadme en el desierto, no me busquéis por las ciudades ni por nada. Buscadme en aquellos espacios infinitos, libres, paseando con un beduino o sencillamente contemplando las estrellas o no sé, o montando a camello o cualquier cosa. Que tengo alguna foto montando a camello, claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente yo me he identificado siempre con el espacio en el que, a donde dirijo mi viaje. Es esa sensación de que no viajo por placer, viajo porque en el sitio donde voy creo una historia. Hay un escenario que me hace crear algo y mi imaginación y mi fantasía vuela y al final me da igual casi la gente que me encuentre muchas veces o las relaciones que tenga. Hay un vínculo, hay algo que te lleva a otro sitio y ese es el periplo también, ¿no? Por eso hablo de periplo. Además, el desierto, he visto que hay unos elementos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cultura del vino forma parte de tu paleta de metáforas y de comparaciones y de metonimia que estás utilizando constantemente, pero el desierto también dentro de la aparece constantemente. Constantemente. Yo mi experiencia escéptica es breve y referida, así un poquito de eso, así que, pero supongo que debe ser una cosa de la inmensidad impresionante. Además, el desierto es muy sensual, ¿no? Es como la piel desnuda de la tierra, algo así, con ese color dorado. El desierto es increíble, increíble. Y yo siempre he tenido lo más parecido a una emoción mística, por utilizar un término así un poco en la línea esta de la religión y tal, que siempre ha sido en el desierto esa comunión con la naturaleza donde realmente estás solo y es una soledad que al final me lleva a Rimbaud cuando dice si estás solo todo será tuyo. Eso lo dice Arthur Rimbaud en 1800 y pico. Fíjate cómo antes de irse solo e ir al desierto además y tal y hacer hasta de traficante de armas, ¿no? Cómo se puede estar en esos sitios, ¿no? Héctor, un momento, voy a interrumpir yo un momento. Toma. ¿Se pueden, no? Si es para hacer una petición, yo creo que se me oye. Sí, ¿Puedo hacer peticiones como cuando pedíamos... Claro. Pues yo quiero que lea el primer poema, el de la travesía difícil. Te voy a explicar por qué. Porque a los poetas y a los escritores pienso que, igual que a los actores, se les encasilla muchas veces, ¿no? Ajá. Y entonces, yo que como madre de la Pantoja, en este caso, como mujer de él, me da mucha rabia que se le encasille siempre con el erotismo. Ajá. Porque es una parte de su obra, ¿no? Pero en Sombra de China, quien lo lea, hay erotismo, hay viajes, pero hay mucha psicología y hay vida.
Entonces, también él muchas veces, claro, siempre tendemos a leer los mismos poemas cuando, ¿no? Los que escribimos, cuando hacemos las lecturas. Y obvia poemas que para mí son buenísimos y me gustaría que el público que está aquí los disfrute y me gustaría que leyese ese. Bueno, perfectamente la... Bueno, petición de la esposa. Y dile ahora que no. Y que me Pues, diga que no veas lo que te cae luego. Porque te ponen las redes sociales fatal, si no, Sí. venga. Bueno, pues Vamos Ana, eres una traidora, ya ajustaremos cuentas. Se llama La travesía difícil y empieza con una cita de Eliot que va muy en la línea de todo esto. Entre la idea y la realidad, entre la emoción y el acto, cae la sombra. Lo más importante, amigo, es caminar. He conocido la miseria de los prisioneros de sí mismos, de su historia, de sus circunstancias. Y no quiero escribirla más. Quiero caminar libre. Caminar y valiosos compañeros de viaje. Ya caminé mucho sobre una pierna por acompañar a tantos, pero hoy, si a alguien le interesa, me tendrá que acompañar a mí sobre las dos y recorrer las brechas entre lo que era y lo que será. De momento no tengo nada nuevo, nada para mí mismo. Let it be, that's life. Solo necesito saber con quién cuento el día que me levante y si hay alguien ahí con quien estar, alguien con quien hacer algo. Entonces, amigo, espero contar contigo, con tu fuerza y tu suavidad, tu libertad y tu generosidad. Necesito crear un mundo porque a veces mi estrechez en este es tan grande que ya no puedo alejarme más sin miedos ni lágrimas que me hieran como espuelas. ¿Cuento contigo? Sé que me harás ver mis límites, pero hazlo con benevolencia, por favor. Tengo que volver a ser tierno donde no me duela demasiado. Y ese dónde lo tengo que crear yo en el deseo de los demás, ¿vale? Pase lo que pase, ya me conoces. Seguiré leyendo a Ginsberg. Sabes que yo también estuve en sitios parecidos, físicos y de los otros. También en las calles más bajas de Nueva York. Amigo, un esquizofrénico con sueños de unidad se despide. ¿Qué quieres ser en mi casa? ¿Una pared? ¿Un cuadro? ¿Una lámpara para iluminarla? Magnífico. Y además, sí. Te conoce Ana, ¿eh? Y se lo ha leído entero. Es que además veo que este libro, este poema, es quizá un poema de vulnerabilidad y de transparencia. Claro. Y que podía estar al principio y podría estar al final, Claro. perfectamente. Aunque lo pones precisamente en el... Aquí ha hecho el juego de trampantojo real, es decir, Claro. poner delante la carta real para que los demás... Y después tirarte todo el Claro, rollo, todo el rollo y la del fantasía, poeta claro. disfrazado para que no se te vea tanto en la desnudez. Un truco de cuando uno es... De cuando uno ha sido tímido, por lo menos alguna vez, y no quiere que se le vea, ¿no? Que se va disfrazando, ¿no? No lo decía Juan Ramón Jiménez, lo de vino primero pura, vestido de inocente. Ahí Y después, está. también sin saberlo, y después se fue vistiendo en no sé qué ropaje y tal, hasta llegar de nuevo a la poesía pura y acercarse, hasta desnudarse completamente. Se ha emocionado, ¿eh? Claro, no me voy a Se ha emocionado, tiene corazoncito. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Tendría que se viese la parte de filosofía que también transmite mucha parte de su literatura, ¿no? Porque tú has hecho un análisis, pero yo hago otro análisis también de ese poema, porque el que escribe, aparte de que escribe para sí mismo, pero a veces también escribimos como para lanzar un mensaje de aprendizaje de vida a los demás, ¿no? Entonces ya cuando llegas a una edad, ya dices, mira, yo ya tanto forzarme, no, que me acepte como soy, quien me quiera seguir, que me siga, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no?
O sea, que es también un poco una filosofía, un mensaje, un aprendizaje de vida. Yo lo veo así. A mí además me encanta lo que estás diciendo, porque una de las cosas que podíamos hablar de eso, el otro día, no sé si visteis el programa de la entrevista que le hizo Jordi Évole a Maruja Torres. ¿La vio alguien? Sí, la vi. Vale. Hubo una cosa que a mí me parece importante, aparte de que a mí Maruja Torres me parece una bomba, que hablaba sobre el tema de la vejez. La vejez no es algo que yo me haya planteado hasta hace bien poco. Cuando he empezado a ver las fotos por detrás, he empezado a ver las calvas, he empezado a ver las cosas, me he dado cuenta de que ya no era la misma energía de antes, y vivimos en una sociedad donde cuando ya has llegado a un punto donde de verdad tienes cosas que decir, por viejo más que por diablo, por experiencia, porque ya no tienes, hay un momento donde también refiere las benditas hormonas que tenemos un momento de echar de menos, en otro momento decimos, qué bien que ya no penséis por mí, ¿no? Directamente. Y cuando tienes cosas que decir y contárselas a los demás, básicamente estás cancelado. Porque vivimos en una sociedad donde no molas, porque tienes que estar estiradito y se convertir en una especie de muñeco o de muñeca, no digamos las mujeres, que lo lleváis sufriendo mucho más tiempo. Ahora también nos ha tocado a nosotros, ¿no? Y entonces es complicado. Lo que decía Maruja Torres es que a la llegada, más o menos, la fantástica vejez básicamente significa aceptar qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer, y descubrir además que todo es nuevo y que la energía y la pasión y las ideas están ahí. Entonces tú como sabio de tribu... Perdón, también sí. dijo que sobre todo cuando llegamos ya a estas edades, no disimular la vejez. Exactamente. Y eso era genial lo que dijo. A mí me pareció el resumen de todo lo que tú estás diciendo, que ya también dijo. Sí, sí, totalmente. No disimular la vejez. Somos Totalmente. viejos, ¿y qué pasa? Somos jóvenes, pero no somos viejos y no pasa nada. Sí, hombre, es complicado, digamos, hacer un ejercicio de identificación con lo que, por otro lado, todo lo que nos rodea significa decrepitud, abandono, pérdida de... Sí decía ella una cosa, dice, veo que hay tanto peso, digamos, cultural alrededor de la vejez, y que ya cuando llega está quitado de en medio, que veo a muchas personas con edad andar abatidos. No anden ustedes abatidos, que no es necesario. A mí me gustó mucho cómo le sentó el whisky. Me encantó. ¿Cómo? ¿Cómo le sentó el whisky que se tomó? Ah, claro. Me encantó. Beber sin culpa es muy importante. Beber sin culpa es importante. Total. ¿Tú qué eres? Esa parte de... Pues mira, voy a leer un poema Venga. de gozo. Ok. Y que tiene que ver con las musas, las diosas, el vino y todo. Se llama Descubrimiento. Está dedicado a Carmen Sabal. Y dice: hay un camino íntimo y secreto para embriagar a las diosas. Un espacio que admite cualquier despropósito, cualquier comentario intempestivo. Es un poema en prosa, ¿no? Ellas lo saben, por eso hay que arriesgarse sin miedo con un buen Sauvignon Blanc. Su paladar exultante a menta salvaje, lima y almizcle inunda las noches calurosas del viernes, desbordando los sentidos de incertidumbre y desenfreno. Su acidez cítrica y vigorosa provoca una reacción en cadena que desborda un voraz apetito por la elegancia, la imaginación y el gozo minucioso. Y es entonces cuando aparecen las diosas. Y de repente las pieles revelan sus escondidos aromas tropicales, cítricos y ahumados, y las bocas rebosan de afrutada frescura con ese apetito intenso que a medianoche convierte a las chicas en diosas y a las diosas en una promesa de gozo e incendio. Es la hora de aprender
que con ellas, en la brevedad urgente y magnífica de un rincón, también aguarda impaciente el trago seco y pulido del sexo. Me encantaría que después de noches como esta, solo me leyeran las diosas. Sé que son un público difícil y están demasiado solicitadas, aunque cuando te las encuentras de frente y aciertas con el vino, son imbatibles. ¡Qué bonito! Aquí estamos en otra dimensión. Rodeado de Unimos las diosas, las musas, el Sauvignon Blanc, el Sí. sexo y una noche como han tenido cualquiera o muchas veces, ¿no? En cualquier rincón, en cualquier sitio. No, pero lo bueno es además ya este conocimiento de decir, para llegar a esa especie de éxtasis, amigo, conozca usted bien cuáles son las maneras, no se lance de cabeza como hacíamos cuando éramos adolescentes, sin saber nada, hasta caer, como estoy viendo, y siempre hay un intento, yo me encomiendo y prometo a los compañeros de la librería que cuando dé las 8:30 pues estemos ya saliendo para que las criaturas, hay una parte, bueno, os encomiendo a todos, obviamente a los que no tengáis todavía el libro, que hay ejemplares, que él os lo firma. Queremos hacer una cosa, ¿vale?, con la que culminamos digamos, el encuentro, que tiene que ver con lo que os decía antes, que tiene que ver con esta voluntad de la librería de convertirse en un lugar de guía y prescripción. Entonces le pedimos a cada una de las invitadas y de los invitados que elijan los libros que están dentro de uno, los libros que están aquí escondidos, que es un ejercicio de generosidad que muchas veces no se hace, pero que creo que de esta manera se llega mejor. Hay un libro que no hemos podido traer, que son las obras completas, bueno, el Museo de Cera de José María Álvarez, que es uno de los monumentos de la poesía española contemporánea. Hablemos de él, aunque no os lo pueda enseñar, no lo tengo aquí. ¿Por qué elegiste ese libro? Pues antes, si me lo permites, Sí. quiero leer un último poema. ¿Cómo que no? ¿Eres tú? Se llama La vida secreta y Ok. está dedicado a Ana, Bien. esa señora que me ha puesto en evidencia hace 5 minutos. Sí. Que venga tú, venga. Sí, sí. Ya has visto en el obituario. Todavía no está en obituario, ¿eh? No venga a estar nunca. Se llama La vida secreta y dice: sé que moriré joven, pero no prematuro, sin convencionalismos, rúbricas, gestas ni proclamas, sin perpetuarme en el destierro de un tiempo que no me corresponda. Porque la vida empieza cada día al despertarme en tus brazos, porque tu cuerpo, enardecido, tiene ahora la edad de mi deseo. Porque cuando estamos juntos ambos sabemos que el tiempo no existe y que hoy ya nada importa entre nosotros. Porque 22 años son apenas un suspiro, un eco imaginario de este polvo enamorado que te trae a mí, vibrante y plena, en medio del delirio insumiso de nuestro amor. Y ahora hablemos de José María Álvarez. José María Álvarez, que ya no tiene nada que ver. Bueno, José María Álvarez es uno de los poetas que supongo que reconoces en tu formación poética. Sí, yo le agradezco a José María Álvarez, con el que tengo amistad. Ajá. Y del que hemos publicado una plaquette maravillosa hace poco, que él fue el que me enseñó a Cavafis. Okay. Yo aprendí a Cavafis, lo aprendí a través de José María Álvarez, y de ahí ya me metí en José María Álvarez, que es un mundo de poesía con todas las claves y con todas las cosas, y que me dijo, después de leer Maridajes, que era uno de los mejores libros con el que él se sentía más identificado de cómo tendría que ser la relación entre un hombre y una mujer, o dos mujeres, o tres, la o relación lo que sea. Amorosa. Una relación amorosa, ¿no? Entonces, pues
para José María Álvarez, para mí, que ha sido siempre un referente, pero digamos que para no extendernos, le agradezco muchísimo que me llevara a Cavafis. Fantástico. Vamos no quiero a pasar... enrollarme. Sí, no, estos son... Sí. Evidentemente está en tu libro, hace una cita de Junichiro Tanizaki, El elogio de la sombra. Sí. Además está bonita, qué bonita edición. Este libro lo deben tener todos ustedes. Sí, si no lo tienen. Es un libro de cabecera. Ajá. Sí. Es, sencillamente es la filosofía que alienta esa portada y este libro, es justamente que la belleza de la luz es precisamente la existencia de la sombra. Entonces, y él ponía un ejemplo en su libro, decía lo mismo que una joya luminosa, etcétera, solo existe, solo se puede ver porque existe la sombra, si no, esa belleza no existiría. Entonces todo ese juego que es absolutamente oriental, japonés, y bueno, y digamos oriental porque los chinos ahí también tienen... Es lo que inspira esa portada y es lo que inspira esos colores de la portada. Son las lacas, los lacados chinos, japoneses, donde se juega desde hace 3.000 años con esos conceptos de la luz y de la sombra, y donde la sombra tiene realmente el protagonismo, no la luz. Y la sombra es lo que, como se ve en esos juegos de sombras chinescas, que en realidad son sombras chinescas, no chinas, yo he puesto chinas por hacer un juego, eso son sombras. En realidad no son luces, son sombras. Y entonces para mí eso tenía un valor especial, aparte del juego de que no, nada es lo que parece y todo, ¿no? Entonces reivindicar un poco la sombra, y porque la sombra es lo que da paso a la luz, siempre, y le da a la luz el valor. Pero todo el mundo se fija en la luz, y parece que la sombra no es la parte negativa, ¿no? Y que va, es mentira, es justamente al contrario. Y esa sabiduría, ya hablando de lo que tiene tiempo, que tienen los orientales, otra cosa me estaba acordando cuando hablabas de la sombra, evidentemente me estaba acordando de la rotura, de la grieta, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, este arte japonés de restaurar el de estos rotos con oro. Hilos de oro, directamente sí. Para recordar que aquello ha vuelto de la vida, ha sufrido y está ahí. No me acuerdo, tiene un nombre muy bonito, como todos los japoneses. Yo lo he utilizado y no lo recuerdo ahora, lo he utilizado mucho. No te digo el nombre, que yo recuerdo porque seguramente será como cuando uno quiere hablar en inglés y no sabe inglés y dice algo que le suena, pero que no significa eso, ¿no? Ahí además una cosa, me he acordado también de la cita famosa de Leonard Cohen, músico, poeta, y supongo que nos ha emocionado los corazones a más de uno a lo largo de su historia. Decía en Tower Songs, me parece, una parte que traducida de la letra decía: hay una grieta en todas las cosas, y es por ahí, por donde la luz entra. Es decir, seguimos reivindicando la grieta. Yo hablo de eso todo. En otro texto que no está publicado, donde hablo de las cicatrices. Eso es. De las cicatrices. Claro. Y digo que lo más bello que tiene una persona o un edificio son sus cicatrices. Esa es la belleza. Y la edad tiene ese punto también de dejar una huella de cicatrices de la vida. Y eso tiene una hermosura que no hay que ocultar. Todo lo contrario, como hacen los japoneses, hay que ponerlo en evidencia, porque esas cicatrices son los que te dicen que has vivido y que has vivido como has vivido, hasta el punto de romperte. Llegará un tiempo donde se buscarán, no estamos en ese tiempo, tristemente, pero donde se pagarán dinero por personas de 100 y pico años, claro, por el número de arrugas que tenga, porque será tan extraordinario cuando todo el mundo tenga el filtro belleza en la vida real,
que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Un libro de juventud y de desafío. De cabecera. Jack Kerouac en el camino, Sí. The Road. Ese libro me vino de parte de mi bro, Enrique Contreras, que está ahí, que fue el que me lo puso delante. Y fue para mí definitivo, porque realmente fue el inicio de un encuentro con la Beat Generation y con todo lo que eso significaba para los que estuvimos casi en el mayo de 68 y en esas revoluciones y cómo esta estela. Voy a leer un pequeño texto de ese libro de Jack Kerouac con el que me siento muy identificado. Dice: la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que las arañas entre las estrellas. Yo me sentía así, y nuestra generación se sentía así. Y que siga, y que siga. Jung lo has explicado antes. Sí. Y los 12, yo les recomiendo que miréis los 12 arquetipos. Ajá. Es como la tipología de Jung de cómo son los seres humanos, según él, y realmente es un paso adelante respecto a Freud, para mí, y qué decir respecto a Lacan, que no lo entienden ni los lacanianos, que está bien. Ya podemos y te lo decir, dice alguien que tiene muchos años de diván. Sin temor a tener vergüenza, no entiendo a Lacan. Nunca no pasa nada, pero nada. Es que no lo entienden tampoco sin embargo, ellos. A Jung, que por ejemplo, hay algunos libros como el Libro Rojo, que es de una densidad que te mueres. Tremenda, pero sin embargo sucede como cuando entras de verdad en el territorio de lo arcano, de lo mistérico. No entiendes nada, no necesariamente entiendes nada, literalmente hablando, pero sin embargo hay algo que le está hablando a algo que está por encima de ti y que tú sabes. Yo siempre recuerdo la anécdota que contaba Rafael Martínez Nadal, que estaba con Federico García Lorca en un café y Federico estaba allí dictando una de sus clases magistrales sobre el principio casi también mistérico de la poesía y la capacidad. Y entonces acababa de sacar, no sé si estaba escribiendo el público, estaban hablando de ellos, los poemas de Nueva York, estaba hablando de los poemas más complicados después del señor que se había hecho famoso llevándosela a ella al río creyendo que era mozuela pero tenía marido. Quiero decir, es el Lorca más popular que llegaba a todo el mundo y que no olvidemos que en aquella época sin internet y tal sería lo que es hoy una auténtica estrella, un puto influencer. Y entonces le decía que esos poemas no iban a ser entendidos, que eran muy oscuras las metáforas, y en verdad que eran oscuras y tal, y entonces llamó a un camarero, supongo que sería el más efébico que había allí, o uno que le recibía y tal, y lo llamó y le dijo: fulanito y tal, si no te importa escucharme, y tal. Federico, que no tenía mala voz y era gran rasoda, eso hay que también que entenderlo, leyó uno de los poemas. Al terminar, contaba Martínez Nadal que el camarero estaba echando unos lagrimones como perlas directamente, lagrimones gordos. Y entonces le preguntó: ¿le ha gustado? Muchísimo, señor. Y dice: ¿qué ha entendido? Dice: nada, pero me ha llegado al corazón. Entonces aquí lo que estamos hablando un poco de lo inefable, hablando de Jung. Y vamos a terminar con con el paso ya al momento, porque después si queremos tomarnos una cervecita para bajar esto, uno de los libros más divertidos que hemos leído seguramente nunca, Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gould. Sí, a ver, que todo esto parece que hemos estado hablando parece muy serio, pero en realidad no existiría sin el sentido del humor. El sentido del humor es lo que nunca debemos de perder. El día que perdemos el humor, ese día sí nos sentimos perdidos de verdad. Es cuando... Y hay días que no tenemos ese sentido para nada. Y decimos:
no soy yo, ¿esto qué es? ¿No? Y te falta esa chispa, ¿no? Bueno, pues yo siempre he tenido, aunque parezca todo tan trascendente, me he reído de mí mismo, de todo, y bueno, pues... Y este libro, que lo leí hace tropecientos años, pues me vino a la memoria cuando me pidió Héctor que hablara de algún libro, y pensé, pues sí, porque es... Os lo recomiendo, si queréis reíros y reíros y reíros. Dos extraterrestres que vienen a conocer a la raza humana y van a Barcelona y se disfrazan, y bueno, digamos, los extraterrestres se convierten en, como ya hemos visto en las películas, y uno de ellos quería ser Marta Sánchez. Antes de las operaciones. Antes de las operaciones, ¿no? Y cómo uno se pierde por Barcelona y vive todo tipo de experiencias disparatadas porque no entendía nada y todo. Y luego el jefe, que estaba en la nave espacial esperando y se la había perdido, ¿no? Y dice, no tenía noticias y decide bajar también a la Tierra a buscarlo. Y no sabe cómo, termina borracho todas las noches y en comisaría, porque se meten todas las broncas del mundo y todas las noches lo llevan preso a comisaría. Y ya al final decide que él se va otra vez a la nave, pero la nave estaba estropeada y tenía que arreglarla para poder irse otra vez a su planeta. Y de pronto aparece GURP, que él lo quería muchísimo, y entonces empiezan a hablar y GURP dice, pues yo me quedo, porque a mí me ha gustado la Tierra y los terrícolas y tal, y el otro dice, bueno, pues yo me voy, y en ese momento la nave en piloto automático se va y los deja a los dos en la Tierra. Bueno, es un disparate tras otro, y bueno, recordé las risas y decidí que, bueno, pues que sería un buen momento también para reírnos y pasar de esta trascendencia aburridísima del surrealismo, el inconsciente colectivo, las sombras chinas y todo, y terminar pues riéndonos a mandíbula batiente pues con esas cosas que al final es lo que nos va a quedar un poco, esa capacidad de divertirnos y de ser divertidos, ¿no? Con todo el espíritu dionisiaco que le caracteriza, como Dioniso, como Baco, que era también uno de los jefes de las musas. Yo creo que aquí acabo de ponerle el enlacito, no hace falta que yo diga mucho más, y les pido a ustedes que le den un fortísimo aplauso a Jesús García Gallego. Muchísimas gracias.